Saludos, hoy en Psico y Más nos acompaña nuevamente Jorge Limón, director del Instituto Macrobiótico de Andalucía e instructor del curso de Conocimiento para el Desarrollo de la Conciencia. Jorge, ¿qué tal estás? Hola, pues nada, muy bien. Aquí estamos en un día más. Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación al programa. Gracias a ti por invitarme. En el vídeo anterior hablamos sobre una de tus especialidades, la alimentación consciente. En este programa, como instructor de conocimiento, me gustaría enfocarlo hacia esta otra especialidad tuya, ¿no? O sea, sobre el desarrollo de la conciencia. A ver, me gustaría empezar preguntándote qué enseña un instructor de conocimiento y en qué consiste ese conocimiento. Bueno, lo que intenta enseñar es cómo hacernos las preguntas correctas para... o sea, cómo las personas podemos hacernos una serie de preguntas que impulsen, digamos, nuestra motivación y después, una vez que ya nos hemos hecho esas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué he venido al mundo?, pues tener también herramientas para poder llevarla a la práctica en nuestro día a día. Porque de nada sirve hacerse una pregunta que todo el mundo lo hemos pensado en algún momento: ¿para qué he venido yo al mundo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Las típicas preguntas. Si después no tengo herramientas reales que en la vida práctica yo pueda utilizar para ir poco a poco rasgando en la realidad que conocemos, para que podamos ver otras realidades, por decirlo así, ¿no? Entonces, en definitiva, no solamente voy a hablarte de que otra realidad es posible, sino te voy a dar técnicas para que tú puedas hacerlo, porque si no me quedo, como ocurre muchas veces, ¿no? Nos hablan de cosas fantásticas y maravillosas, pero no tenemos cómo poder después, de alguna manera, salir del dogma o la creencia o la fe para llegar realmente a la fe de los notarios. Yo siempre digo que la fe de los notarios, el notario da fe de lo que tiene delante, de lo que está afirmando, de lo que está viendo. No es un dogma. Entonces, bueno, pues digamos, de forma sintética sería esto, ¿no? Hacernos las preguntas correctas y tener unas herramientas para poder investigar por nuestra cuenta, en nuestro libre albedrío, y de esa forma pues darnos nuestras propias respuestas. ¿Cuál sería, crees tú, el enemigo, el mayor enemigo para trabajarnos, para trabajar ese desarrollo interno? La pereza, no sé, el miedo. Bueno, hay muchos enemigos porque a nosotros nos han educado, nos han dado una educación, a unos mejor, a otros peor, pero en definitiva nos han educado muy bien para vivir en el mundo de las tres dimensiones. O sea, a nadie nos han educado, o a la mayoría. Hay gente que tiene la suerte de nacer en algunos lugares del mundo o con unos padres concretos, pues que sí hacen que sus hijos pues busquen estas respuestas, y además crean un entorno idóneo para que encuentren la respuesta. Pero la mayoría de los mortales pues nos meten en el colegio, nos dicen desde pequeñito la palabra no. Se hizo un estudio y la palabra no creo que la escuchamos no sé cuántas miles o millones de veces antes de tener 18 o 20 años. Entonces, claro, nosotros crecemos en un mundo con una programación, nos han programado para que no busquemos para que no nos hagamos ni siquiera esas preguntas. Simplemente nos dediquemos a vivir una vida anodina, horizontal, donde al final, pues como hoy en día está ocurriendo, hay pues millones de personas con ansiedad, con depresión, el índice de suicidio no deja de subir. ¿Por qué? Porque cuando estamos desconectados de nuestra propia conciencia, cuando aquello que llamamos espiritualidad no existe en nuestra vida, más allá de algo testimonial, pues al final, ¿qué es lo que queda al final del día? Cuando hemos terminado el día, incluso aunque nos vaya bien, ¿qué es lo que queda? Y después hay una cosa también importante, y es algo que se llama no tener miedo. Cuando la persona no tiene miedo, cuando la persona llega al final del día con una paz en el corazón, esto es difícil de sentir, pues claro, un día y otro, finalmente pues casi todo el mundo tiene como una desazón, ¿no? Como un sinsentido de por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también un instructor de conocimiento pues tiene que explicarnos un poco pues cuáles son las reglas del juego. O sea, nosotros estamos jugando un juego que desconocemos cuáles son sus reglas. Imagínate que jugamos
pues no sé, al parchís o al ajedrez, pero yo no sé las reglas, me vas a ganar y me vas a pegar una paliza increíble. Bueno, pues nosotros muchas veces perdemos los trabajos, perdemos la cabeza, perdemos la casa y mil y una cosa porque no sabemos las reglas del juego, no sabemos qué es lo que tendríamos que haber hecho y cómo lo podíamos haber hecho para que nuestra vida no solamente hubiera más abundancia económica y demás, sino también más paz interior y más tranquilidad, que también tiene un valor, yo diría que mucho más incluso que otras cosas materiales, ¿no? Muy interesante esto de las reglas del juego. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿por qué se dice que estamos dormidos? ¿Qué le pasa a la conciencia? Bueno, en la conciencia, a ver, estamos dormidos. Si tú coges cualquier texto sagrado, pues ves que el hombre es el rey. Por ejemplo, nosotros que nos hemos criado en la cultura judeocristiana, el hombre es el rey de la creación. Quiere decir que domina los 4 elementos: el aire, la tierra, el agua y el fuego. Yo no conozco prácticamente a nadie que domine esos 4 elementos, ¿no? Entonces, estamos dormidos porque no somos capaces, por ejemplo, de controlar nuestras células. O sea, nosotros no somos dueños casi de nada. Entonces, una persona despierta es una persona que es capaz de controlar sus células, que es capaz de controlar sus pensamientos, sus emociones, que muchas veces no somos capaces ni siquiera de lo más básico, continuar de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, esa inconsciencia hace que, lo que decíamos anteriormente, vayamos por la vida muchas veces con una venda, a ver qué sale de aquí, ¿no? A ver qué me encuentro aquí, a ver qué me ocurre aquí, ¿no? Estamos expuestos a todos los elementos, y no me refiero solamente a los elementos meramente del agua, la tierra, sino incluso estamos expuestos hasta nuestros propios pensamientos y sentimientos. Entonces, en realidad existe un gran descontrol porque no estamos conectados a nuestro ordenador central, por decirlo de alguna manera, que es nuestra conciencia. Como dicen los orientales, el Shen. Hablan de que los orientales hace ya muchísimos miles de años que hay 3 cosas básicas en el ser humano: el Shen, el Qi y el Yin. El Yin es la materia, nuestros órganos, nuestras vísceras. El Qi es la energía, que está recién descubierta en Occidente. Todavía las personas no se han enterado que tenemos un campo electromagnético. Y el Shen es el espíritu. Y todo depende del Shen, porque si no estamos conectados a ese espíritu, que en realidad somos nosotros, pues difícilmente vamos a ir teniendo una vida, vamos como pegándonos como los cochecitos locos, pegándonos trompazos de aquí a allá, muchas veces sin un sentido concreto a lo que estamos haciendo, ¿no? Vivir por vivir casi siempre da malos resultados. Hay que tener un objetivo, una motivación. Mira, se han hecho estudios en los últimos años y la gente que mejor salud tiene y más viven son aquellas que se levantan por la mañana con un objetivo. Se han hecho estudios y nos dicen que el 80% de la gente se levanta por la mañana y no sabe por qué se levanta por la mañana. O sea, no se levanta con ningún objetivo concreto. Esto es mala cosa. Entonces, cuando tenemos un objetivo concreto, cuando ponemos a nuestro tontón personal motivaciones, ilusiones, ganas de hacer cosas concretas, esto potencia mucho, digamos, empezamos a despertar de alguna manera, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de activar lo que todos intuimos o en algún momento hemos intuido, que todos somos más de lo que parece. Entonces, bueno, pues únicamente nos faltan cuáles son los botones a los que darle para volver a reconectarnos con lo que nosotros realmente somos. Cuando has dicho antes, hablabas de controlar las células, ¿te refieres incluso, podría ser el caso de curarse a sí mismo, curar una enfermedad, por ejemplo? Por ejemplo. Fíjate, hasta de la forma más básica, incluso estando dormidos como estamos, ¿no? Los estudios muchas veces depende de quién los pague, ¿no? Pero cuando hay estudios independientes son muy, muy interesantes, ¿no? Se hizo un estudio independiente de una enfermedad muy grave de curar. Entonces, durante varios años, pues se hizo 2 grupos. Un grupo eran personas que creían más allá del cuerpo físico, que existía Dios, que existía una energía, que existía, bueno, lo que sea, ¿no? En la cultura que sea, digamos, esa espiritualidad. Y otras personas totalmente ateas. Y además, cuando se sometían a una operación concreta, a vida o muerte, de este problema de salud, pues las personas que eran creyentes en la espiritualidad, se creó un grupo de personas que además oraban, rezaban, pedían en el momento de la operación. Y
obviamente los ateos no había nadie que pidiera ni rezara ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues el 80% de las personas que se operaban, que eran creyentes en esa idea de que había algo por encima de ellos, que de alguna manera los acurrucaba, los cuidaba, pues salían bien de la operación, el 80%. Y el 80% de aquellas personas que eran totalmente ateas morían en la operación. Bueno, esto es simplemente lo que es poner una energía en acción de creer en esa capacidad, al fin y al cabo, porque muchas veces no hay que ponerle un nombre ni un apellido, sino creer en esa capacidad de autocuración que tiene el ser humano, incluso creer que hay fuerza dentro y fuera del ser humano que actúan curándote, simplemente con la idea de creer, no hacía falta nada más, pues ya uno tenía un 80% de posibilidades, que no son pocas, pues de no morir en la operación esta en concreto, ¿no? O sea qué curioso. A ver, Jorge, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito del ego. ¿Qué es y cómo se forma el ego? Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta, pero yo diría que para que la gente nos entienda, el ego es como un hábito inteligente. O sea, nosotros hemos creado una serie de hábitos, pero además de crear ese hábito, el hábito es inteligente. El hábito nos da respuesta, piensa por sí mismo. Además, el hábito tiene un acceso directo a nuestra máquina humana, a nuestra mente, piensa también, tiene un pensamiento siempre repetitivo, una emoción concreta. ¿Verdad que cuando nos enfadamos casi siempre decimos las mismas palabras e incluso los mismos gestos y fruncimos el ceño de una manera concreta? Bueno, pues un hábito inteligente, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, es algo que realmente hemos creado porque no nos hemos dado cuenta que hay algo por detrás, que hay algo mucho más potente y poderoso que ese hábito que somos nosotros mismos, que es la parte más pura del ser humano, pero que está ahí como escondida, ¿no? Esto como cuando se habla de las capas de cebolla. Esas capas de cebolla son todos esos hábitos que hemos ido creando, no solamente en esta vida, sino, claro, ya tendríamos que meternos incluso en hábitos que arrastramos de vidas anteriores. Entonces, en definitiva, el ego es necesario mientras que no haya otra cosa. En el momento en que nosotros empezamos a acceder, más que pensar en cómo ir quitando capas de cebolla, que es cierto, esto se explica en muchas formaciones de todo tipo, no solamente espirituales, habría que explicar bien cómo ir accediendo al núcleo de la cebolla. Porque a medida que tú accedas al núcleo de la cebolla, esas capas de cebolla van a ir cayendo en sí mismas. No quiere decir esto que nosotros no tengamos que trabajar también estos hábitos inteligentes que hemos creado, pero que es mucho más potente ir desarrollando, potenciando lo que es nuestra conciencia. Además, esto nos quita también mucho peso, porque el hecho de tener que estar continuamente pensando en la cantidad de trabajo que tenemos por delante, porque hemos creado una cantidad de hábitos inteligentes brutales, digamos que esto nos roba mucha paz interior. Cuando podemos ir haciendo este trabajo, pero de una forma más automática, si nos centramos profundamente en potenciar, digamos, lo que sería esa parte de la conciencia que, aunque está muy tapada por estos hábitos, sigue siendo tan poderosa como siempre fue. Y solamente hay que prestarle atención y empezar a dialogar con ella, que es dialogar con nosotros mismos, pero de una forma, digamos, constante, para que poco a poco ella vaya cogiendo digamos, los mandos de lo que nosotros somos realmente. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un grupo de 10 personas que tienen 20 kilos de más y que llevan 20 años o toda su vida intentando adelgazar y no lo consiguen, y ya han utilizado otro tipo de herramientas, yo que me dedico, como tú sabes, a la alimentación, pues a estas 20 personas les decimos, mira, os vamos a dar 3 millones de euros a cada uno, tenéis ya la vida solucionada de por vida, pero vais a tener que adelgazar en 4 meses, vais a tener que hacer un trabajo que no habéis hecho en toda vuestra vida. Te puedo garantizar que seguro que el 100% va a hacer ese trabajo, porque la motivación es muy potente. Por lo tanto, tenemos que buscar una motivación. O sea, los seres humanos no estamos más despiertos, o las personas que todavía no estamos despiertas, no estamos más despiertos porque no acabamos de engancharnos con algo que nos motive sobremanera. Por eso las personas que tienen
experiencias que se ven muertas, que se ven en la sala de operaciones o después de un accidente y realmente ya están prácticamente al otro lado y ven a seres que ya, o a gente de su familia que ya murió y habla con ellos y después vuelve con todo el recuerdo, que hay miles de personas que han tenido esta experiencia. Esas personas, la gran mayoría de ellas son locomotoras hacia el despertar, cambian su vida radicalmente. ¿Por qué? Porque encuentran una motivación muy potente. Por lo tanto, por eso digo que vamos a enfocarnos en buscar cuál podría ser nuestra motivación y diariamente ir escalando y dando pasos para que se vaya acrecentando y a medida que se vaya acrecentando nuestra conciencia romperá la cebolla por completo y ahí estaremos ya, digamos, libres de todo lo que ahora mismo, digamos, nos quita paz, ¿no? Que es el miedo, el juicio y bueno, y todo este tipo de emociones y sentimientos que no nos dejan tranquilos, ¿no? El apego, en fin. Muy bueno, eso de la motivación. Y además, es que con ese ejemplo se ha visto claro. Y es que es así totalmente. Mira, hemos hablado o has hablado de la conciencia, del ego. ¿Qué papel jugaría el alma en todo esto? ¿Dónde estaría el alma? ¿El alma en la conciencia o cómo sería? Bueno, aquí lo que pasa es que entramos en una parte teórica, estamos en una parte teórica de cómo, por ejemplo, crear alma y espíritu, ¿no? Que es un tema que se toca en parte también en este curso. Y bueno, el alma, cuando accedemos, todas las personas realmente tenemos alma. Lo que pasa es que no está encarnada, porque decir que tenemos algo, pero que no lo acabamos de experienciar, por decirlo de alguna manera, es al fin y al cabo algo dogmático o subjetivo, ¿no? Ahí nos perdemos muchas veces, ¿no? Pero bueno, una persona que tiene alma es una persona digamos que la tiene encarnada, vamos a decirlo así, es una persona que se mueve sin ningún tipo de problema en otras dimensiones y que tiene acceso a un tipo de conocimiento directo, no teórico, porque lo que estamos haciendo hoy aquí con esta entrevista es explicar algo teórico que en mayor o menor medida pues podemos sentir o pensar que lo hemos experimentado algunos de los que estamos escuchando este programa, ¿no? Pero cuando realmente tenemos las cosas encarnadas es cuando nosotros somos conscientes. O sea, tú sabes que tienes un coche en la puerta, no porque te han dicho, mira, Juan Carlos tiene un coche en la puerta. Te lo han dicho 27 personas durante toda tu vida, pero tú el coche no lo ves nunca. Tú no ves nunca en la puerta el coche. Cuando sales para afuera, coges tu coche, te montas y das una vuelta con él y dices, pues mira, sí, este coche, no sé si es mío o no, pero en mi puerta está y lo puedo coger. Entonces, sería interesante que empezáramos a hablar de las cosas que tenemos cuando las tenemos. Claro. Que si no, Claro, estamos aquí en la fantasía. Efectivamente. Bueno, pero ya al menos se nos ha quedado claro lo que es, ¿no? Es algo que todavía no está accesible, ¿no? Que tiene que encarnar. Muy bien. Jorge, ¿qué es lo que ocurre cuando desencarnamos? ¿Qué es lo que muere y qué es lo que no muere? Pues mira, yo esto lo explico como cuando tú llegas un día después de trabajar fuera de tu casa y imagínate que ese día estás harta de trabajar, vienes muy cansado, reventado, sucio. ¿Tú qué haces? ¿Vale? Te quitas la ropa, te quitas los zapatos y te metes en la ducha y te tiendes allí, por lo menos lo que hago yo, y dices, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Contigo mismo, ¿eh? Ahí incluso tienes hasta un sentimiento de estoy en casa, qué bien, ¿no? Pues justamente eso, o sea, cuando nosotros morimos, lo que hacemos es dejar aquello que ya no nos hace falta, aquello que ya nos sobra, aquello que hemos utilizado en una vida trabajosa, en mayor o menor medida. ¿Y qué es esto? Bueno, pues nuestro cuerpo físico, está claro, nuestro cuerpo vital, que también era esa luz, fluorescencia fatua, ¿no? Que existían antes en los cementerios cuando no había, como hoy, ¿no? Que hay luces y demás en el cementerio, farolas y demás que lo iluminan. Antes se veía claramente dónde había un fallecido porque había como una luminiscencia durante un tiempo y era el cuerpo vital de la persona, su campo electromagnético que iba desintegrándose a la par que se desintegraba en la tumba lo que era el cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico, el cuerpo vital, eso lo vamos a dejar aquí. También dejamos la personalidad, que muchas veces se confunde es lo que se llaman los fantasmas.
El tema de los fantasmas. Normalmente cuando una persona tiene capacidad, que hoy en día hay muchísima gente, para ver y hablar con personas fallecidas, ahí hay dos connotaciones, ¿no? Tú puedes hablar con personas fallecidas que todavía, digamos, están en esa etapa de volver a nacer de nuevo y siguen siendo lo que eran cuando estaban vivos, o puedes hablar, o puedes ver, más bien que hablar, puedes ver a fantasmas que se llaman expersonalidades, yo lo llamo expersonalidades, que realmente es como un vehículo energético que tú utilizaste en tu vida. Nosotros tenemos una serie, un vehículo que vamos formando a lo largo de la vida para poder movernos en esta existencia presente, en esta época, que es diferente a cuando éramos vikingos o cuando estábamos en la Edad Media o en la época de cualquiera sabe, ¿no? Entonces, digamos, es un vehículo energético. Entonces, existen esas dos cosas, los fantasmas y cuando todavía la persona sigue siendo la persona que estuvo viva. Entonces, lo que es ese fantasma, ese que hemos creado, ese vehículo energético, esa personalidad, eso también desaparece. Lo que pasa es que eso tarda mucho tiempo en desaparecer. De hecho, hay cuando muchos programas de esto donde buscan evidencias de alguna manera de tema paranormal, donde, por ejemplo, donde hubo una gran batalla, pues siguen todavía recogiendo fotos incluso con la gente que allí batalló. O sea, esa personalidad se ha quedado allí batallando, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia fue muy dura, muy fuerte. Lo mismo murió allí en aquel campo de batalla. Entonces, esos son personalidades. Es como una memoria de lo que nosotros fuimos que se queda un tiempo pueden ser 100 años, 50 o 300 años, dependiendo de las experiencias que hayamos tenido, pero finalmente desaparece. Con lo cual, ¿qué continúa? Lo que continúa es lo que nosotros somos realmente, que es esa parte de esencia o conciencia, y también arrastramos, nos llevamos, digamos, esos hábitos, esos egos que hemos creado, que en realidad también son nuestros maestros, porque de alguna manera es el listón que tenemos que superar para lograr despertar nuestra conciencia. Entonces, todo eso que hemos creado, pues nos lo vamos a llevar a la siguiente existencia para seguir con ese trabajo que ya llevábamos en esta vida presente. Pues muy interesante, Jorge. Mira, también me gustaría que tocáramos el mundo astral, porque se habla mucho de él y hay muchas teorías, y cada uno lo pinta de una forma. Me gustaría que nos contaras qué es y a qué dimensión pertenece. Bueno, el astral, ahora mismo estamos viendo en lo que es el mundo tridimensional en el que nos movemos, pero aquí están todas las dimensiones, digamos, que se complementan. Por ejemplo, los gatos perfectamente ven el astral, tienen esa capacidad, al igual que los perros pueden escuchar sonidos de otra dimensión. O sea, que en el mundo tridimensional hay gente que accede a otros planos. De hecho, incluso todas las personas, alguna vez en la vida hemos visto algo extraño, en las típicas lluvias de ranas, etcétera, que realmente no era más que, en un momento dado, una abertura en una dimensión y que vemos en esta tercera dimensión, a la cual ese tipo de eventos le llamamos algo paranormal, pero en realidad no es más que por un momento hemos visto lo que está aquí ahora en otra dimensión. Entonces, en la quinta dimensión pues estaría este plano astral, que es un plano en el que los seres humanos estamos muy conectados, en todos los seres vivos estamos muy conectados al astral, pero en concreto los seres humanos cuando dormimos pues nos vamos a esa dimensión. O sea, todas las personas diariamente, cuando vamos a la cama o al sofá, cuando nos quedamos dormidos, accedemos en ese momento a la quinta dimensión. Hay una parte de nosotros que a través de lo que es el cordón de plata, pues que sale de nuestro ombligo, vamos a estar conectados con ese otro yo a esa quinta dimensión. Y en esa quinta dimensión, pues digamos, habría como dos planos diferentes o como dos niveles diferentes. Un nivel es prácticamente casi igual que el físico. O sea, una persona que esté en astral pues va a ver su casa, su habitación, el sitio donde vive habitualmente, lo va a ver prácticamente igual, únicamente que puede flotar. ¿Quién no ha soñado alguna vez que flota? ¿Quién no ha soñado alguna vez que vuela? Incluso ¿quién no ha soñado que volando ha despertado? Esto es muy común. Estoy volando y en ese momento me doy cuenta de que estoy volando. O estoy en un sitio
Y ahí me refiero a otra parte, ¿no? Dentro de lo que es el astral, también existe como un nivel superior y un nivel inferior. Ese nivel inferior sería donde ocurren nuestras pesadillas. ¿Quién no ha tenido pesadillas? ¿Y quién no ha tenido esa vivencia de una pesadilla como algo totalmente real? Porque es que era real en esa dimensión. Y también quien no ha tenido un sueño lúcido, pues muy hermoso, bonito y gratificante, que sería en ese astral superior, por decirlo así, ¿no? Entonces, como digo, la cuestión aquí sería cómo acceder a esa dimensión en estas horas de sueño, pero de forma consciente. Hoy en día se habla mucho, incluso se vende, hay muchos cursos de vamos a salir en astral en grupo. Yo cuando veo esto me sorprende bastante, porque todo este trabajo del que estamos hablando es algo muy individual de cada persona. Entonces, en grupo, si verás, al principio cuesta trabajo salir tú mismo, ¿no? ¿Cómo nos podemos poner un grupo de acuerdo donde cada persona está en un nivel diferente? Yo ese tipo de cosas creo que son proyecciones mentales. La gente podemos proyectarnos. Quiere decir, nosotros podemos crear 10 personas para decir, bueno, pues esta noche vamos a ir a una pirámide de Egipto, la pirámide de Keops de Egipto. Y yo me acuesto intentando mantener ese pensamiento, voy a la pirámide, voy a la pirámide. Y efectivamente, a la mañana siguiente, a lo mejor de las 10 personas, 8, 5, 4, hemos tenido una experiencia en la pirámide. Y en realidad probablemente hemos estado en la pirámide, pero inconsciente. Eso sería una proyección astral. Aquí lo que estamos hablando es de hacer algo conscientemente, de ser capaces de lograrnos en astral conscientemente, de despertar todas las noches en astral conscientemente. Sobre todo, ¿por qué? Porque sería una motivación de esas que hemos hablado anteriormente para algo mejor, que sería el despertar de nuestra conciencia. Cuando tú te doblas en astral y ves tu cuerpo durmiendo en tu cama, que primero te vas a asustar mucho y vas a despertarte, en el momento que nos asustemos nos despertamos, eso va a ocurrir al principio, pero a medida que indagues y veas que eres capaz de flotar en tu habitación, de salir a tu barriada, a tu pueblo, a tu zona y dar una vuelta volando, que esto se puede hacer perfectamente. Hay miles de personas que lo hacen conscientemente, inconsciente lo hacemos todos. Esto, cuando vuelvas al cuerpo físico, imagínate, el miedo a la muerte desaparece en muchísimo y muchísimos otros miedos, porque te das cuenta de que realmente, por experiencia propia, tú no eres, la vida que tú crees que es lo real no es lo real. Ahí estás viviendo una parte de un cuadro que es muy pequeñita, pero la realidad es muchísimo más amplia. Entonces, bueno, esto te va a dar una capacidad de motivación y de fuerza potente para dedicarte a lo que al final, de momento, es lo más urgente en el ser humano, que es potenciar la conciencia que llevamos dentro para que eso nos dé mucha más apertura en nuestra conciencia para saber qué hacer y cómo hacer para seguir quitándonos esas capas de cebolla y dándonos cuenta de que los seres humanos estamos comportándonos como gallinas, pero somos grandes águilas que pueden volar todo lo alto que se propongan. Desde luego que sí. Oye, ¿y existen peligros en la quinta dimensión? Porque hay mucha gente que defiende que es peligroso ir al plano astral. Bueno, la palabra peligro existe peligro en todo lo que hacemos, o existe un riesgo, o existe unas consecuencias en todo lo que hacemos desde que venimos al mundo. A mí me gusta pensar, vamos, y lo siento de esa forma, que nosotros tenemos una parte espiritual a la cual están todas las culturas, como la Virgen, por ejemplo, o la Madre Divina, da igual, una energía que nos cuida, una energía que está ahí, una energía que nadie nos va a tocar ni un pelo de la cabeza si esa energía no quiere que nos toquen un pelo de la cabeza. Entonces, pienso que todos estamos protegidos, digamos, en la medida que lo necesitamos. En definitiva, cuando una persona hace doblan astral inconscientemente, que lo hacemos todas las noches, ahí corremos un verdadero peligro. Imagínate que salimos a conducir con los ojos tapados. O sea, vamos a pegar un trompazo seguro, o con unos ojos sí y otros no, o viendo un 20%. Entonces, está claro que ver más, ser más consciente, tener más conocimiento y tener más experiencia es algo que siempre nos va a ayudar. Ahora, a medida que vayamos cogiendo experiencia a la hora de doblarnos en astral, a medida que vayamos teniendo cada vez pues más despertares en ese sentido,
Bueno, pues ahí, si nos vamos encontrando algún tipo de obstáculo, que es posible, pues también no nos preocupemos, que obtendremos las herramientas necesarias para ir defendiéndonos, por decirlo así, y estando más seguros a medida que vayamos escalando, ojalá, muchos escalones para ir cada vez viendo con más claridad y conciencia lo que hay en esta quinta dimensión. Muy bien. Te quería preguntar también, porque sé que en el curso tocas también el tema del fuego sagrado. ¿Por qué es tan importante este conocimiento en nuestras vidas? Bueno, es una parte más de nuestra vida, ¿no? El fuego sagrado, que es la energía sexual. La energía sexual es algo que dicen los antiguos orientales que existen dos deseos muy potentes en el ser humano. Y es el deseo por la comida, o sea, comer, y el deseo sexual, ¿no? Digamos, si te fijas, todo gira en torno un poco a eso, ¿no? En la antigüedad, pues el centro digamos, de la vida, pues estaba la iglesia, bueno, la espiritualidad, que también estaba ahí, ¿no? El sitio donde se almacenaba la comida y, bueno, el tema sexual, pues, por supuesto, estaba impregnado en toda la sociedad. Bueno, pues entonces esa energía tan potente y tan poderosa, nosotros hoy en día la estamos utilizando para una satisfacción meramente física, prácticamente, y podríamos quizás utilizarla para tener una satisfacción, pero a lo mejor ahí hay un poder, y de hecho lo hay, y todos los maestros pues lo tocan de alguna manera, y en todas las culturas está, que podemos quizás darle una otra función a esa energía tan potente, tan poderosa, que es capaz de crear vida en un mundo. En el mundo físico no existe nada capaz de crear vida, tan solamente la energía sexual. Entonces no hay que ser muy lucho para darse cuenta que ahí hay un potencial que quizás podríamos también utilizarlo de alguna otra manera para que nos dé más rapidez, digamos, en conseguir lo que sería ese despertar que todos buscamos, ¿no? El ser más consciente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, hablamos de cómo podemos trabajar con esa energía, cómo podemos seguir disfrutando, por supuesto, del tema sexual, pero además darle otra funcionalidad, digamos, más espiritual, más potente, para que nos ayude. Muy bien. Muchos temas muy interesantes además. Tocas prácticamente de todos los temas a nivel esotérico que podamos pensar, ¿no? O sea, la reencarnación, las leyes universales como la ley del karma, la ley del péndulo, etcétera, el ego, bueno, todo esto que hemos hablado, ¿no? La energía sexual, me parece muy interesante. Jorge, corrígeme si me equivoco, pero creo que en breve inicias la temporada del curso en el instituto, curso de naturopatía, de macrobiótica, biodescodificación, etcétera, y entre ellos el curso de conocimiento. ¿Puedes decirle a la audiencia en qué consiste este curso y qué beneficios aporta? Bueno, pues este curso de conocimiento es un curso que se sale de los cursos que normalmente ofertamos. Somos un centro de formación en técnicas naturales e integrativas y demás, que es nuestra actividad comercial y demás. Entonces este es un curso que en realidad yo tengo esa inquietud porque conozco, digamos, estas técnicas, las he utilizado y sé digamos, los efectos positivos que pueden tener los seres humanos. Y tenía, bueno, hace un par de años o tres, ¿no? Pues tuve las ganas de hacerlo. Lo había hecho ya hace muchos años atrás de forma presencial, pero ahora con el tema online pues podemos acercarnos a muchísima gente. Entonces, bueno, pues lo hice de forma online hace 2 años, tuvo mucho éxito. El año pasado lo volvimos a hacer y este año pues bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Y es un curso, en definitiva, que se trata sin dogmatismo, sin radicalismo, sin que sea para nosotros algo que nos estrese en absoluto. Simplemente vamos a ir contando, pues 1 horita a la semana, pues todas las técnicas, digamos, todas esas leyes que, digamos, de alguna manera nos impactan y tienen que ver con nosotros. Y cómo podemos utilizar, mejor dicho, ¿no? Lo digo casi en todos los temas, cómo utilizar las herramientas que se van dando
si tú las ves convenientes y escoger aquello que a ti te pueda servir, que a ti te pueda vibrar en ese momento para llevarlo a la práctica. O sea, que si hay algo en el curso que no te gusta, que no estás de acuerdo, que en ese momento pues, tú no vibras con esa información, pues déjala pasar porque no es el momento tampoco para ti. Y aquello que te vibra, aquello que te llama, aquello que tú resuena y que piensas que lo puedes implementar y que te va a mejorar tu vida a todos los niveles, pues es lo que tienes que poner en marcha. Entonces, bueno, es un curso con una gran pretensión, en realidad, que es darnos herramientas para ir despertando conciencia, que pienso que es el objetivo de nuestra vida, el principal objetivo de nuestra vida, pero a la misma vez sin crear estrés, sino que cada uno lo lleva a la práctica a la medida de lo posible, y si si somos capaces de llevarlo en un 5%, pues seguro que va a estar súper bien, un 5% de mejora en nuestra vida, y aquellos que sean capaces de llevar a la práctica un 20%, pues yo les aplaudo el primero, y nada más. O sea que digamos que tiene una pretensión enorme y a la misma vez intenta hacer también muy humilde esta formación para que no cree inestabilidad, sino todo lo contrario, cree más estabilidad, y cuando nos ocurran en nuestra vida determinados sucesos desagradables, porque probablemente ocurran, ¿no? Todos vamos a vivir una muerte, vamos a vivir algunas pérdidas económicas, emocionales, de personas, etcétera, pues digamos, tengamos la mente un poquito más amplia y seamos capaces de transformar aquello que estamos viviendo, quitarle la parte dura en la medida de lo posible y que sea algo pues más tranquilo y más sosegado, ¿no? Muy bien. Jorge, pues si te parece lo podemos dejar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu conocimiento con la audiencia. Ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras participar. ¿Puedes decirle a la audiencia dónde puede inscribirse al curso de conocimiento para los que tengan interés en participar? Sí, bueno, pues vamos a hacer el día, te lo miro aquí, el día 12 el 12 de octubre a las 20 horas, voy a dar una pequeña charla que se llama Despertando del Sueño, a las 8 de la tarde. Incluso voy a crear un grupo de WhatsApp para que la gente entre si quiere a ese grupo, y desde ahí pues le mando un enlace a Zoom. Y probablemente empecemos el día 19 de octubre. Todavía estoy dudando si empezar el 19 o empezar justamente a la semana después. Todo va a depender un poco un poco de la gente, ¿no? De la cantidad de gente que se apunte, y ese día 12 pues se verá un poco, ¿no? Pero bueno, primero, en principio el día 12 a las 20 horas pues voy a dar esa pequeña charla online. Dejaremos las redes sociales y los datos de contacto de Jorge en la descripción del vídeo para que podáis contactarle. Desde luego es un curso que no es porque esté aquí delante de Jorge, yo lo recomiendo 100% porque es un conocimiento que a mí me cambió la vida. Pues muchas gracias de nuevo, Jorge, y a vosotros muchas gracias por estar ahí. Agradecemos que dejéis un me gusta si os pareció interesante el contenido, y hasta el próximo programa. Chao. Gracias.